Un día como hoy, Vivi, platícanos qué pasó. Un día como hoy, pero de 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un tuit diciendo: misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Esto fue casi 6 meses después de que Joaquín Guzmán Loera escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad, esta vez del penal del Altiplano de Almoloya de Juárez. Y por eso la coyuntura que estamos viviendo en la relación México-Estados Unidos, en gran medida provocada por el tráfico de fentanilo, relacionado casi en un 100% con el cártel de Sinaloa, por lo que sucedió con sus hijos ayer en Chicago. Estamos hablando del perfil de este personaje, de la historia de México, de la historia negra y oscura y delictiva de México, pero de la historia de México al fin y al cabo. Mónica Ramírez hizo el perfil criminal del Chapo tras esta detención. Fue su psicóloga, pasó horas y horas y horas y horas a solas con él platicando y nos ha platicado cosas interesantísimas. Moni, él se consideraba una persona famosa, no sé cómo plantear, no sé cómo verbalizar esta pregunta, pero entendiendo que lo conocen en el mundo entero, que hay series sobre él, que hay corridos sobre él, que una importante parte de la población de la zona en la que nació lo admira a él. Él se considera una persona famosa. Fíjate que en ese sentido, Dani, él sabía perfectamente las repercusiones que estaba teniendo su empresa, como él lo llama, ¿no? Y yo en algún momento también cuando estábamos comiendo le preguntaba que si sabía, ¿no? Que si estaba consciente de lo que estaba provocando en la narcocultura mexicana. Y se sorprendió porque me dijo, no lo había pensado de esa manera, no lo había visto así. Y de alguna manera, pues sí, desafortunadamente hay mucha gente que lo admira, que hace apología de sus delitos en canciones, en las series. Él estaba muy molesto porque dice que habían sacado una serie con la que él no estaba de acuerdo, porque ciertamente las series televisivas retratan, sí, quizá los delitos y toda esta estructura en la que él manejaba, ¿no? Pero no lo retratan a él de manera acertada. Según él. Sí, como es. Y te lo digo yo, que pues pude conocerlo, ¿no? Entonces, sí, en términos de la personalidad del Chapo y en términos de cómo era el Chapo, sí están bastante alejadas las series. En lo particular, solamente vi una, porque bueno, pues trabajo con eso, ¿verdad? No es como que me ponga a ver ese tipo de series por entretenimiento. Claro. Pero sí, o sea, él estaba consciente de eso. Sin embargo, sí se sorprendió cuando yo le dije que pues había jóvenes, adolescentes que usaban sus t-shirts con su imagen, sus gorras. De hecho, se patentó, ¿no? El nombre del Chapo Guzmán. Mónica, ¿cómo llega un personaje como el Chapo Guzmán de una familia muy, muy pobre, con escasos estudios, porque hay que decirlo, el Chapo Guzmán me parece que terminó la primaria, luego terminó la secundaria en uno de los penales en donde estuvo recluido, y así es. Me parece como, no, difícil de entender más bien, como una persona que pues la primera vez que lo detienen en el 93, pues no era un personaje tan conocido en el tema del narcotráfico, pero logró durante estos años, después de escapar del penal de Puente Grande, formar una de las organizaciones más importantes, una de las organizaciones más delictivas de nuestro país y me atrevo a decir que del mundo. Pero ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Pues mira, desafortunadamente sabemos que hay mucha corrupción en nuestro país, hay mucha impunidad y Joaquín siempre fue muy respetado por sus subordinados. Entonces, al final del día él pues organizaba y él instruía y él pues
hacía todo lo que tenía que hacer estando desde el penal, ¿no? Desde los penales en los que, pues primero Puente Grande y después el Altiplano. Ahora, pues esto no se hizo, sus escapadas no se hicieron pues nomás por él, o sea, hubo gente de él que lo ayudó y lo auxilió. Mónica, conociendo al Chapo como lo conociste, como lo conoces, con todo este perfil psicológico y criminal que hiciste de él, ¿cómo estará en este momento en las condiciones de reclusión que sabemos que vive, en el que se llama el Alcatraz de las Montañas Rocosas, en una cárcel en la que prácticamente no tiene acceso a la luz, en la que ha denunciado él mismo que no tiene acceso a su familia ni a comunicarse con ellos? ¿Cómo podría estar un personaje como él así? Mira, cuando yo conocí al Chapo en nuestras primeras sesiones, él lo que me refería era que ya estaba cansado de la vida que llevaba. Le digo, pues sí, llevas 14 años huyendo, ¿no? O sea, tampoco está tan padre. Y me tocó trabajar con un Chapo cansado. Entonces, lo que a él le preocupaba mucho, en efecto, era, bueno, poder tener contacto con su concubina en este momento, que era Emma Coronel, y con sus cuatas. Pero estando en el penal en Colorado, debe de estar muy ansioso. Es probable que incluso pueda atravesar por una depresión. Sin embargo, el Chapo no tiene ni presentó durante mi estudio tendencias suicidas, ni mucho menos. Pero sí debe de estar ansioso y sí debe de estar un poco deprimido por precisamente estas limitaciones a las que se enfrenta en ese penal de máxima seguridad. Es un perfil tan interesante que podríamos pasar horas platicando contigo. ¿Qué piensa? Lo decías, Vivi, o qué pensaba del Mayo, que era su principal socio, su compadre, y que sabía que al final de cuentas lo iba a traicionar y que el cártel se iba a resquebrajar sin su presencia. Pero el tiempo nos apremia y tú estás fuera de México y por eso te agradecemos el doble que nos hayas tomado la llamada. No, muchas gracias a ti, Daniel, y gracias, Vivi, por este espacio para poder platicar de un tema que nos ocupa y que es por demás lamentable en el sentido de la sociedad y de las heridas que dejó en la sociedad, de toda la gente que es adicta, ¿no? Y el problema que estamos teniendo ahorita con los hijos y con la cuestión del fentanilo. Sí, que dejó heridas, que dejó y que sigue dejando. Gracias, exacto. Muchas gracias, Mon. No, de nada, Dani, y bonito año. Igualmente, Mónica. Igualmente. Igual para ti.